Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditaremos la enseñanza, la oración de intercesión de los patriarcas. Moisés, primera parte. Dios los colme de bendiciones. Quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Queridos hermanos, un saludo muy cordial en este nuevo día. Seguimos con esta programación, trayendo estas enseñanzas, esta temática. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la Sagrada Biblia. Tener en cuenta, sin perder de vista, el plan de salvación que Dios se había trazado desde que el hombre cayó en el engaño del demonio y pecó. En ese plan siempre se vale Dios del mismo hombre, de todos los tiempos. En cada etapa de la salvación ha escogido y elegido personas que sirven de instrumentos en sus manos para la salvación. Entre estos personajes encontramos este hombre tan importante, Moisés. ¿Quién fue Moisés? Es descendiente de la raza hebrea. Recordemos que Jacob, Israel, bajó a Egipto en esos tiempos de escasez, y allí fue instalado por orden del faraón. Y el pueblo se multiplicó, lo cual trajo miedo al faraón, quien mandó que todo niño varón que naciera debía ser ahogado. Encontramos en Éxodo 1:22. Entonces faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero las niñas déjenlas con vida. Y una mujer hebrea de nombre Jezabel, que había tenido su hijo, lo escondió en el Nilo, el cual fue encontrado por la hija del faraón, quien lo adoptó como hijo y le dio el nombre egipcio de Moisés, que significa nacer un hijo. Encontramos en Éxodo 2:3, el cual recibió de esta manera el estatus real y se convirtió en príncipe poderoso y líder y profeta del pueblo judío, llevándolos de la esclavitud de Egipto a través del Mar Rojo hasta el monte del Sinaí. Moisés recibió los 10 mandamientos que forman una base importante del Antiguo Testamento. Una de las figuras más importantes en la Biblia del Antiguo Testamento es Moisés, conocido entre otras por los 10 mandamientos y por la liberación de los esclavos en Egipto. Este hombre vivió desde el año 1391 a 1271 a.C. En el Islam, Moisés es uno de los profetas que más veces se nombra en el Corán. 136 veces encontramos ahí el nombre de Moisés. En dichas referencias se dice que Moisés es el mensajero enviado al pueblo de Israel y el único en haber escuchado directamente a Dios, por lo cual se llama Kalim o Allá, o sea, Dios del Islam, lo llaman allá. Moisés es una figura central como profeta
y como legislador, o sea, una persona pues muy importante. ¿Qué más decimos? También se habla que Moisés era un hombre muy humilde. En Números 2:3 nos dice, no hay nadie más humilde sobre la faz de la tierra. Hermanos, la humildad es una de las cualidades que más le agrada a Dios. Es por eso que Él le confió toda su casa, es decir, todo su pueblo. Hablaba cara a cara con Dios. Números 12:7-8. Dice, pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le he hablado cara a cara. Hablaba cara a cara con Dios Moisés. Nos damos de cuenta, hermanos, de esa confianza y de esa cercanía con Dios que tenía Moisés. Se decía que en esos tiempos que quien mirara la cara de Dios, que ciertamente moriría. En cambio, con Moisés se comunicaba cara a cara con él. O sea que se puede decir que fue con el hombre que más confianza estuvo Dios, hermanos. Recordemos este pasaje del profeta Isaías también cuando quiso ver a Dios. Isaías cuando fue llamado, esa visión que tuvo y exclamó, ¡ay de mí, Señor! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey Sebaot. Lo encontramos en Isaías 6:5. Y nos dice el texto que un ángel vino y le fue purificado, con unas tenazas cogió fuego y le purificó sus labios. Y de esa manera pues obtuvo también la gracia de Dios. Moisés es también pues como una prefigura de Jesús en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento el faraón mandó matar a todos los varones, niños, recién nacidos. Y Moisés es salvado en las aguas del río Nilo. Y en el Nuevo Testamento, el rey Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años con el fin de matar a Jesús. Pero por un mensaje de Dios, recordemos allá, José es llevado a Egipto donde queda salvo. Lo encontramos en Mateo 2:13. Moisés es enviado a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Jesucristo es enviado para liberar al hombre de la esclavitud del pecado y obtener la salvación definitiva. Entonces ese paralelo que hay entre Moisés y Jesús. Moisés prefigura de Jesucristo. Isaías 61:1-3 nos dice que Jesucristo es enviado para la salvación, para liberar, para sanar. En Juan 3:17 encontramos, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Entonces Jesucristo, el Salvador del mundo, el Salvador del hombre, eternamente. Moisés, una prefigura, Salvador del pueblo de Israel, que lo liberó de Egipto. Moisés ya es llamado en el desierto del Sinaí, en un primer encuentro con el Señor, y le dio una misión, liberar al pueblo de Israel. Allá en el desierto, siempre los profetas grandes han salido del desierto. Dios tiene preparado siempre un día, hermanos, un lugar, una hora, y dispone de todas las cosas y permite los medios para llamarnos a la misión. Ha sido siempre así. Y de lo que hay veces parece que es un mal, siempre Dios saca un bien. A Moisés le permite allá ser perseguido por el faraón, precisamente para salir al desierto, y permite encontrar un trabajo de pastor, donde tiene tiempo para meditar.
Recordemos que él quiso, pues allá por el amor que le tenía a su pueblo cuando fue a visitarlos, y encontró que lo maltrataban a su pueblo, entonces fue cuando le quitó la vida a un egipcio, tuvo que salir. Y entonces allí pues él pensaba en el desierto, bueno, no hice nada para mi pueblo, tuvo tiempo de meditar, tuvo tiempo de prepararse, diría yo. Y quizás pues pensar en su pueblo, su raza. Y es entonces cuando Dios viene a su encuentro, Dios ve su corazón dispuesto y se presenta en el fuego, o sea, a través del fuego, el signo de Dios, para darle una misión, presente en el desierto. Encontramos en Éxodo 3, 1 al 22. Sé que Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Nos dice el texto que una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él, como una llama ardiente, en medio de una zarza, que es la figura. Moisés estuvo observando la zarza de lejos, nos dice, y ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno. ¿Por qué la zarza no se consume? Ya vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Un significado muy grande, ¿no? Quítate las sandalias, como quitarse esos aparejos, eso aquello que lo tenía alejado de él. Luego Dios se identifica, mire, se identifica y revela su nombre por primera vez. Y mire que es a Moisés. Podemos decir que empieza un diálogo de confianza que se irá acrecentando en adelante entre los dos. Entonces empieza ese diálogo entre Dios y Moisés. Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de su mirada se fijara sobre Dios. Mismo miedo que tuvo Isaías, porque vuelvo a repetir, decía que quien mirara la cara de Dios no podía vivir. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era el mandato, el plan de Dios. Que este hombre fuera ese pastor para ir a sacar el pueblo de Israel, ese instrumento. Es la misión. Pero Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder? O sea, sigue ese diálogo, miramos ese diálogo entre Moisés y Dios. ¿Qué les voy a decir yo si me preguntan? Entonces, aquí Dios le hace una promesa también, encontramos ahí, para que no tenga miedo, para que como que Moisés vaya tomando esa confianza con Dios. Dice, yo estoy contigo. Es decir, le da esa seguridad, ¿no? Para la misión. Tranquilo, yo estoy contigo. Siempre el Señor cuando nos da una misión, y es porque Él está con nosotros. Nos libra de los miedos, de los temores. Eso hizo con Moisés. Y entonces Dios se identifica. Cuando le pregunta, Moisés, ¿quién es? ¿Qué voy a decir? Dijo Dios a Moisés, yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes.
Y también les dirás, Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Y este será mi nombre para siempre. Y con ese nombre me invocarán de generación en generación. ¿Ve? Entonces, dos cosas importantes acá. Le da la misión, lo envía, pero le da la identidad en adelante. Todo el mundo sabrá que Yahvé es el Dios de todos los tiempos, el Dios de siempre, el Dios eterno, el Dios omnipotente. Casi dan al mismo tiempo esas dos cosas. Yo soy Yahvé, ¿no? Y luego la misión, yo te envío al faraón. ¿Cuál es la misión? Sacar a los hebreos, liberarlos de la esclavitud a que están sometidos en Egipto por el faraón. Pero también encontramos que para la misión Dios nos da su Espíritu Santo. Tiene que haber esa unción de siempre. Toda persona que es enviada, primero Dios lo llena de su Espíritu, lo renueva. Moisés fue lleno del Espíritu Santo. Nos dice allá en Números 11, 17 y 24 al 25. También encontramos en Isaías 63, 11. Dice, entonces se acordaron de los tiempos pasados, de los días de Moisés, donde está aquel que salvó de la mar al pastor de su rebaño y se puso en ellos su Espíritu Santo. ¿Ve? En Números 11, 24 al 29 dice, Moisés fue lleno del Espíritu Santo, e instrumento en las manos de Dios nos habla, y está escrito que el Espíritu que habitó en Moisés fue transmitido a los 70 ancianos, recordemos, de manera que pasó sobre ellos el Espíritu para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarlo tú solos. Esa es la orden que le dio Dios. Los 70 ancianos, recordemos ese pasaje allá, cuando Moisés se siente desfallecido, la carga que llevaba, ese trabajo tan tremendo, fue cuando llegó su suegro Jetro allí, dialogó con él y le pidieron a Dios. Por eso el peso del pueblo que lleva sobre sus espaldas pues era duro. El Señor le indicó a Moisés que escogiera 70 ancianos de dentro del pueblo y los llevara ante el tabernáculo. Allí él se manifestaría a ellos. En esta ocasión sucedió que Elad y Medad no estaban dentro de ese grupo escogido, estos dos personajes. También ellos recibieron la fuerza del Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Así se manifiesta la enseñanza que Jesús le enseña a Nicodemos y que nos queda para nosotros, Juan 3, 6. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que ha recibido el Espíritu. Él se manifiesta, hermanos, en quien quiere. Y nadie podemos manipularlo, hermanos. José, ayudante de Moisés, vio con malos ojos ese grupo de profetas y acudió a Moisés para que les prohibiera profetizar. Y hermanos, se encuentra esa famosa respuesta de Moisés que siempre perdurará. Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta y que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11, 24, 29. Dios llenó con su espíritu a Josué y le ordena a Moisés que le imponga las manos para confirmar esa presencia del espíritu ante el pueblo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, siempre el artífice de la misión, siempre el centro, siempre el que guía a sus elegidos de Dios,
siempre el que nos orienta. Josué 24, 5 al 9 nos dice: más tarde envía a Moisés y a Aarón para liberar a los antepasados de ustedes, pero a los egipcios les causé grandes desastres, y allí hice salir a los antepasados de ustedes, los guié hasta el mar de los juncos. Cuando los egipcios los persiguieron con carros de guerras y caballos, me pidieron que los salvara. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar se los tragara y se ahogaran. Ustedes saben bien todos lo que hice en Egipto. Moisés, liberador de un pueblo esclavo. La misión de Moisés fue encomendada por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud que vivían en Egipto, y los condujo 40 años en el desierto a la tierra prometida de Dios. Encargado también de saber y entregar los 10 mandamientos dados por Dios, de transmitírselos a ese pueblo. Esas son las normas morales para su pueblo de Israel. Encontramos en Éxodo 21 al 18. Moisés también es nuestro maestro, hermanos. Es el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y pues encargado por Dios de entregarle la escritura. Y según los rabinos de la ley oral codificada más tarde en el Mishná. El cristianismo heredó esa imagen de Moisés, a quien pues que venera como redentor y legislador, y por ello pues como ese anticipo de Cristo, como ya lo habíamos manifestado. En ambas tradiciones Moisés es el autor del Pentateuco, en hebreo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la ley llamada por ello Ley de Moisés. Moisés también es el mediador del proyecto liberador de Dios. La figura de Moisés es una personalidad que fascina realmente, hermanos. Uno se queda fascinado leyendo todo ese libro del Éxodo, de todas sus hazañas, su sabiduría para guiar al pueblo en los momentos difíciles, en fin. Son muchos los que de diversas maneras han intentado plasmar la grandeza del gran líder, que no tuvo semejante en Israel, no hubo otro líder semejante a él, con el fin de penetrar en el interior del gran caudillo israelita y descubrir allí la fuente de su fascinante personalidad. Entonces son muchos los que han estado investigando, metiéndose allí en el fondo, fascinados por este personaje, todo lo que hizo. Por eso nos centraremos en el pasaje donde figura el amado de Moisés, que es lo que hemos visto, el anuncio de la liberación del pueblo esclavizado, las promesas de la tierra prometida a los israelitas recién salidos de Egipto. Éxodo 3, 1 al 15. Ese es un texto muy importante, mirarlo allá, mis queridos hermanos que están escuchando. El hombre a quien Dios usó para dividir las aguas del Mar Rojo. Lo encontramos en Éxodo 14, 21, en ese cruce de los israelitas al Mar Rojo. Recordemos que ellos, al ver que se acercaban los egipcios, se asustaron mucho. Y Moisés, obedeciendo a Dios, extiende su bastón, toca el agua y se dividen las aguas. Dice, pues extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca. Y fueron divididas las aguas. El relato es uno de los relatos pues como más impresionantes en la Biblia, ¿no? Que humanamente, en la ciencia, pero ¿cómo va a ser eso, no? Eso
hay que mirar es el poder de Dios, la fe de Moisés como servidor elegido, como ese hombre fiel a Dios, que fue lo que fue Moisés. Moisés, concluimos acá un poco sobre esta parte. Moisés, el salvado de las aguas, recordemos lo que dijimos allá en el principio. La mamá, por salvarlo, lo coloca allí entre esas esterillas y la hija del faraón que lo encuentra para salvarlo. Moisés también el elegido por Dios para dar a conocer su nombre y salvar el pueblo de Israel. Mire, todo lo que encontramos acá, pues se quedaría uno como corto meditando todo esto. Moisés, que el liberador del pueblo de Israel, que libera al pueblo. Moisés también, que el humilde y obediente a Dios, Yahvé, porque es que en la obediencia, hermanos, es donde se manifiesta el poder y la misericordia de Dios, en la humildad y en la obediencia, por sobre todo lo que haya que hacer. El mediador e intercesor ante Dios. Mire que él estaba siempre, así el pueblo desobedeciera, él estaba ahí intercediendo por ese pueblo. El pastor y legislador, un pastor para orientar a su pueblo, pero también fue como el primer legislador de las leyes de Dios para el pueblo de Israel. El profeta, en fin. De modo, hermanos, que hoy el Señor nos da una enseñanza grande a través de este hombre humilde, sencillo, caudillo, que entregó su vida total a Dios para salvar su pueblo, para cumplir esa misión que Dios le había encomendado sobre la tierra. Le damos gracias a Dios por este mensaje que nos ha colocado hoy y continuaremos hablando de este caudillo más adelante. Que Dios y la Santísima Virgen nos bendiga a todos, nos dé siempre la sabiduría, siempre la gracia del Espíritu Santo para escudriñar la palabra de Dios. Es tan importante mirar esas historias del pueblo de Israel, saber nosotros desde dónde empezó el plan de salvación. Muchas gracias. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, el monte temblaba porque